Me burlé y humillé a mi esposo, él me dejó en la calle y mis amigas quieren quedarse con él. Estoy usando una cuenta desechable porque esto es muy embarazoso y no quiero que mi esposo se entere de que estoy publicando esto. Estoy en un momento muy difícil y honestamente no sé qué hacer. Tengo 24 años y él 26, hemos estado casados 3 años y nos conocemos desde la universidad. Nunca imaginé que las cosas terminarían así. Supongo que todo comenzó con malentendidos y con mis propias acciones descuidadas. Él siempre fue introvertido mientras yo siempre fui sociable. Me encanta organizar fiestas y estar rodeada de gente, mientras que él disfruta noches tranquilas en casa con un libro o una película. Aún así, siempre apoyó mi vida social aunque no fuera lo suyo, pero yo me excedí y ahora lo lamento. Para dar un poco de contexto, él siempre fue una persona complaciente. Odio usar la palabra sumiso, pero en aquel entonces así lo veía. Siempre hacía todo lo posible para hacerme feliz, nunca discutía y ponía mis necesidades por encima de las suyas. Supuse que siempre estaría allí sin importar lo que hiciera. Él se levantaba temprano para traerme mi café favorito, cancelaba sus planes si me veía deprimida, siempre me ponía en primer lugar, era atento, amable y considerado y yo nunca lo valoré como debía. Con el tiempo comencé a dar todo por sentado, no me daba cuenta del esfuerzo que ponía en nuestra relación ni de cómo mi actitud lo afectaba. Cuando le dije que quería ser ama de casa, aunque no teníamos hijos, él aceptó sin dudar, quería que yo fuera feliz. Pero yo no aproveché la oportunidad para convertir nuestra casa en un hogar acogedor, empecé a relajarme demasiado, dejé de esforzarme en la casa confiando en que él se encargaría de todo. Trabajaba largas jornadas y aún así llegaba a casa y encontraba un desastre, sin cena lista, y él nunca se quejaba, simplemente tomaba el control, cocinaba y hacía todo. Con el tiempo, en lugar de sentir gratitud, empecé a verlo como alguien débil. Sentía resentimiento porque siempre cedía a todo lo que yo quería a alguien que me desafiara, alguien con carácter, no a alguien que me idolatrara. Empecé a salir más con mis amigas mientras él se quedaba en casa, disfrutaba de las fiestas y, lo peor, me burlaba de él a sus espaldas. Hacía chistes sobre lo sumiso que era, mis amigas me alentaban y me decían que merecía a alguien que pudiera seguirme el ritmo. Cuanto más me alejaba de él, más intentaba aferrarse a nuestra relación. Me sorprendía con regalos, planeaba cenas románticas y hablaba de nuestro futuro, pero yo ya había dejado de valorarlo. No quería a alguien que me idolatrara, quería emoción, pasión, algo que él no me daba. Nuestra relación se convirtió en un ciclo, él intentaba complacerme y yo lo rechazaba una y otra vez. Cuanto más comenzaba a coquetear con otros hombres, más disfrutaba de la atención, de la admiración de mis amigas, y no sentía nada por lo que él hacía por mí. No solo me burlaba de él con mis amigas por los chistes que hacíamos sobre su carácter sumiso, sino que yo misma lo trataba con indiferencia, lo ignoraba en las reuniones, y cuando intentaba participar en las conversaciones, mis amigas seguían mi ejemplo y lo dejaban de lado. Se reían de él, decían que era demasiado complaciente y dominado, pero él, como siempre, solo sonreía y fingía que no le afectaba. A veces veía un destello de dolor en sus ojos, pero rápidamente lo ocultaba detrás de una sonrisa. Yo no me daba cuenta del daño que estaba causando, los pocos amigos que tenía empezaron a distanciarse, no entendían por qué yo lo soportaba, y por mi parte siempre había alguien que me decía que merecía algo mejor, que él era demasiado blando, que necesitaba a un hombre que me pusiera en mi lugar. Él siempre me defendía, decía que estaba solo pasando por una fase, y que a pesar de todo, me amaba. Cuanto más me protegía y defendía, más débil me parecía a mis ojos, y cuanto más lo veía así, más lo alejaba de mí. Respetaba tanto a mis amigas como a él, pero se volvió un ciclo del que no sabía cómo salir. Empecé a salir con personas que alentaban mi comportamiento, que me decían que podía encontrar a alguien mejor, alguien a mi nivel, mientras que él se aislaba cada vez más. Se sumergió en el trabajo, aceptó más proyectos, trabajó horas extra, se concentró en mejorar nuestras vidas, pero también se volvió más reservado, más callado, y yo evitaba cualquier evento social cuando salíamos juntos. Él se quedaba en segundo plano, dejándome ser el centro de atención, y yo estaba tan atrapada en mi propio mundo que no me daba cuenta del daño que estaba haciendo. Ahora, en retrospectiva, me doy cuenta de lo injusta que fui con él, merecía mucho más, era un buen hombre paciente, amoroso, y yo tomé su amor incondicional por sentado. Mis inseguridades y necesidad de validación crearon un abismo entre nosotros, y al final empujé fuera de mi vida a la única persona que me amaba sin condiciones. Pero en aquel momento no podía valorar nada de eso. Con el tiempo cambié mi enfoque y empecé a reunirme con viejas amigas de la universidad, se habían mudado a la ciudad, llevaban una vida divertida y despreocupada, y en ese momento pensé que eso era lo que yo quería. Un viernes, una amiga me invitó a salir, se suponía que sería solo una cena entre chicas, pero la noche se transformó en una salida a un bar con baile y copas de más.
Esa noche, por primera vez, me burlé abiertamente de él frente a mis amigas. Entre tragos conté cómo él hacía todo por mí, cómo me dejaba ser ama de casa aunque no tuviéramos hijos, cómo nunca se quejaba. Ellas se rieron, me alentaron, y en lugar de sentir culpa, disfruté de su aprobación. A la mañana siguiente desperté con resaca y un sentimiento de culpa, pero él, como siempre, me mostró su amor y afecto incondicional, me preguntó cómo había pasado la noche y yo le di una respuesta ambigua, tratando de ocultar la vergüenza y mi propio desdén. Evité dar demasiados detalles mientras él solo sonreía, y me decía que se alegraba de que lo hubiera pasado bien y que me amaba. La culpa que sentía se convirtió en irritación y, en lugar de reflexionar sobre lo que estaba haciendo, la ignoré durante las semanas siguientes. Salía más seguido con mis amigas, él, a pesar de estar visiblemente cansado, continuaba apoyándome, pero nuestras conversaciones se volvieron más cortas. La tensión crecía, podía sentir su decepción, pero la verdad era que nunca se me pasó por la cabeza que pudiera dejarme. Una noche mis amigas vinieron a casa a ver unas fotos y, como siempre, él se encargó de preparar la cena y luego se retiró al dormitorio, dejándonos espacio. Después de unas copas, la conversación giró hacia las relaciones. Una amiga comentó que desearía que su novio fuera tan dedicado como él, lo que desató más bromas. Comenzaron a decir que yo lo tenía en la palma de la mano, que él hacía todo por mí sin que yo moviera un dedo, y una vez más, el alcohol unió las risas y las burlas. Yo dije sin pensar que probablemente si le pidiera saltar de un acantilado lo haría sin dudar, y las carcajadas de mis amigas me hicieron sentir poderosa. Sabía que estaba mal, pero no quería detenerme. A la mañana siguiente, cuando se despidió para ir al trabajo, sentí un momento de culpa, pero lo enterré rápidamente. El punto de quiebre llegó solo una semana después, cuando nos invitaron a una barbacoa en casa de los vecinos. Era un día cálido y soleado, todos de buen humor, él, como siempre el esposo perfecto, ayudaba con la parrilla, se aseguraba de que todos tuvieran comida y bebida, y era amable y atento con todos. En un momento la conversación volvió a girar hacia las relaciones y, sin pensarlo demasiado, empecé a presumir de cómo él hacía todo por mí, atendía cada uno de mis caprichos como el marido ideal. Mis amigas se rieron y comenzaron a bromear sobre cómo lo tenía bajo control. Yo las escuchaba de cerca y, en lugar de sentir vergüenza, mi necesidad de impresionar era más fuerte. Me reí con ellas, seguí haciendo chistes a costa de él, y no me detuve. Esa noche, al regresar a casa, él no dijo una palabra, se fue directo a la habitación, dejándome sola en la sala. Me quedé un rato inquieta, sabía que lo había llevado demasiado lejos, lo había empujado al límite, pero no sabía cómo solucionarlo. Me convencí a mí misma de que todo estaría bien, él siempre se calmaba, siempre me perdonaba, así que estaba segura de que esta vez sería igual, pero no lo fue. Lo que no sabía era que la barbacoa había sido la última gota. Esa reunión vecinal, que solía ser solo un encuentro amistoso, fue el comienzo del fin. La comunidad era muy unida y estas fiestas eran una oportunidad para relajarse y divertirse, pero esa noche cometí el peor error de todos. Mientras él ayudaba con la parrilla, yo bebía con mis amigas y, después de unas copas, la conversación volvió a centrarse en las parejas, y como siempre, él terminó siendo el tema del que todos hablaban. Yo, cegada por la necesidad de aprobación y la diversión momentánea, seguí ridiculizándolo frente a todos, ignorando por completo el amor y la paciencia que él siempre me había dado. Esa noche no solo me burlé de él, lo humillé delante de todos y, sin darme cuenta, estaba sembrando las semillas de la tormenta que acabaría por dejarme sola y en la calle. Alguien mencionó que era afortunada de tener un esposo que haría cualquier cosa por mí. Estaba mareada por el alcohol, me reí y dije que nunca me decía que no, que siempre hacía lo que yo quería, y en medio de las risas de todos, solté que si le fuera infiel él seguramente me perdonaría. De repente todo quedó en silencio. Me giré y vi a mi esposo cerca de nosotros. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos lo decían todo. Había escuchado todo y se acercó a la mesa. Me miró fijamente y con un tono firme dijo que necesitábamos hablar. Me sorprendió, pero lo seguí. Mientras nos alejábamos noté que no sonreía, estaba cansado, con una firmeza que nunca había visto en él, y me dijo que estaba harto de que lo faltara al respeto, de que lo despreciara y que nuestros amigos se burlaran de él y yo lo alentara. Me habló con una seriedad que me heló y me dijo que debía irme, que mis cosas estarían en el garaje. Y eso fue todo. Se dio la vuelta y se marchó. Me quedé ahí paralizada. La fiesta continuó, pero podía sentir todas las miradas sobre mí. Quizás no habían escuchado mis palabras, pero la expresión en sus caras y la forma en que se había ido dejaban claro que algo grave había pasado. Corrí tras él, pero cuando llegué a casa, ya estaba empacando mis cosas. Le rogué que se detuviera, lloré, traté de explicarle todo lo que podía hacer para cambiar su decisión, pero era como si se hubiera apagado.
No me miraba ni me escuchaba, seguía empacando con una determinación que nunca había visto en él. Cuando terminó, sacó todas mis cosas al garaje y me dijo que me fuera. Me negué, lo supliqué, pero entonces me miró directamente y dijo con voz fría, que si no me iba llamaría a la policía. Supe entonces que no tenía otra opción más que irme. Caminando por la calle, cargando lo poco que pude y con lágrimas cayéndome por la cara, vi a nuestros vecinos e incluso a mis amigas mirándome, pero nadie vino a ayudarme, nadie intentó consolarme, todos se quedaron a la distancia, observándome mientras me alejaba sin saber a dónde ir. Finalmente terminé sentada en un parque cercano, aún en estado de shock. Llamé a mi padre para que me recogiera y por suerte llegó rápido. Se veía decepcionado al escuchar lo ocurrido, pero no dijo mucho y simplemente me llevó a su casa. Han pasado días desde entonces y estoy completamente perdida. He intentado llamarlo, enviarle mensajes, pero no responde, solo me dijo que estaba bloqueada de su vida. No sé qué hacer ahora. Por eso pedí ayuda aquí. Este lugar es más tóxico de lo que esperaba. Sé que arruiné todo, no necesito que me lo recuerden constantemente, vine a buscar consejo, no ataques. Sé que necesito encontrar un trabajo y empezar a reconstruir mi vida, pero es difícil concentrarme cuando lo único en lo que puedo pensar es en él, en cómo todo se derrumbó por mis propias acciones. Echo mucho de menos a mi esposo, me duele saber que mis propias acciones lo alejaron. Ojalá pudiera regresar el tiempo y arreglar todo, pero no puedo, solo me queda enfrentar las consecuencias y tratar de enmendar lo que hice. Agradezco a quienes con sus palabras me han dado consejos reales, han sido un salvavidas en este momento tan oscuro. Para quienes solo critican, créanme que ahora estoy lidiando con las consecuencias de mis actos y no necesito más negatividad. Estoy tomando las cosas un día a la vez, intentando encontrar la manera de corregir mis errores y demostrarle a mi esposo que puedo cambiar. No será fácil, estoy determinada a hacer lo que sea necesario. Si alguien tiene un consejo real sobre cómo lidiar con esto, estoy dispuesta a escucharlo. Incluso sé por qué sigo publicando aquí, es un lugar increíblemente tóxico, pero no tengo otro sitio donde desahogarme. Primero quiero decir que estoy agradecida con mis padres, sin ellos probablemente estaría en la calle en este momento, han sido mi apoyo durante todo esto y sinceramente no sé qué haría sin ellos. En segundo lugar, he notado que todas mis amigas, incluida mi mejor amiga, eran falsas. Nadie me ha contactado desde el incidente, ni una llamada, ni un mensaje de texto, nada. Nunca se preocuparon realmente por mí ni por él. Las he bloqueado a todos. Ahora veo que nunca fueron amigos de verdad. Finalmente mi esposo habló conmigo y ha decidido divorciarse. Sé que me extrañará, pero me dará lo que quiere y cuando regrese, porque sé que no aceptará una reconciliación. Tendré que esforzarme si alguna vez quiero otra oportunidad. Aquí estoy, tratando de descubrir cuáles serán mis próximos pasos. Es difícil pensar en el futuro cuando todo se siente tan incierto. He estado enviando solicitudes de trabajo pero hasta ahora no ha surgido nada, es desalentador, pero trato de mantener la esperanza. Puedo creer lo rápido que se derrumbó todo. En un momento tenía una vida perfecta, rodeada de amigos y sin preocupaciones, y al siguiente estaba completamente sola, con mi vida en ruinas y todo por esos amigos falsos. Es demasiado para procesar y me cuesta aceptarlo, pero a pesar de todo estoy determinada a seguir adelante. Sé que cometí errores y estoy dispuesta a trabajar en mí misma para ser mejor persona, aunque es difícil no sentir amargura después de todo lo que entregué, tanto a mis amigos como a mi esposo. Ahora me han dado la espalda. A quienes me han apoyado, gracias, su bondad significa más de lo que imaginan. A quienes fueron duros conmigo, solo espero que nunca se encuentren en una situación así. Es fácil juzgar desde afuera, pero cuando tu vida se desmorona frente a ti, todo cambia. Por ahora estoy tomando las cosas un día a la vez, enfocándome en encontrar un trabajo, ahorrar dinero y, eventualmente, tener mi propio lugar. Sé que será un camino largo, pero estoy determinada a lograrlo. No necesito compasión ni juicio de nadie, solo necesito fuerza para seguir adelante. Después de meses de recibir comentarios tóxicos dejé de venir aquí, pero ahora quiero dar la actualización. El divorcio ya terminó, sigo viviendo con mis padres y conseguí un trabajo, aunque a mi padre no le guste, pero es un paso hacia mi independencia. He aprendido la lección más dura de mi vida, y aunque duele, sé que el cambio comienza por mí y que mi futuro depende de mis decisiones de ahora en adelante. Después de recibir ayuda de mi padre para conseguir lo poco que me correspondía tras el divorcio, me estoy conformando por ahora con eso. En cuanto al divorcio, todo fue bastante rápido, la casa siempre fue de él incluso antes de casarnos, así que no había nada que dividir. Como yo era ama de casa,
recibí un pequeño monto de manutención, pero no por mucho tiempo, no tuvimos hijos, así que al menos no hubo peleas por custodia. Intenté hablar con él, pero se negó. Empecé a pensar que tal vez esto realmente había terminado conmigo, y lo peor es que parece más feliz, y eso me duele. Sé que arruiné todo, sé que nunca me perdonará y no quiero quedarme más tiempo en Reddit, este lugar es demasiado tóxico. Sin embargo, sentí que debía darles una última actualización a todos, incluso a los que solo vienen a tirar odio. Sí, sé que dije que la anterior era la última actualización, pero acabo de descubrir algo increíble y tenía que compartirlo. Resulta que todas esas amigas solteras que se burlaban de él ahora están intentando acercarse a mi ex, pero él no parece interesado en ninguna de ellas, lo cual honestamente es un alivio porque son personas horribles. Las mismas que ayudaron a arruinar mi relación. Ahora están compitiendo por su atención, y aunque es difícil de digerir, también es una gran lección sobre quién merece tu energía y quién no. Una vecina con la que hablé resultó ser sorprendentemente amable, no me juzgó por mi pasado ni me lo reprochó. Me dijo que si alguna vez necesitaba algo, estaría dispuesta a ayudarme. Fue un alivio darme cuenta de que todavía hay personas decentes en este mundo. Sigo en el mismo trabajo terrible, pero al menos es algo que me permite ahorrar con la esperanza de independizarme pronto de la casa de mis padres. No está siendo fácil, pero estoy decidida a lograrlo. Por otro lado, con él ya no hablamos, intenté contactarlo un par de veces más, pero me dejó claro que para él todo había terminado y verlo más feliz solo me recuerda cuánto arruiné las cosas. Empecé terapia y me está ayudando a reflexionar sobre mis acciones y a comprender por qué me comporté así. Es un camino largo, pero estoy comprometida a cambiar. Estoy intentando mantenerme positiva y enfocada en el futuro, tomando las cosas día a día. A quienes me dieron consejos constructivos, gracias, su apoyo significó más de lo que imaginan. Y para quienes siguen enviando odio, simplemente sigan con sus vidas. Todos cometemos errores y yo estoy haciendo todo lo posible por aprender de los míos. La vida es demasiado corta para aferrarse a tanta negatividad. Actualización. Han pasado varios meses desde que él me dejó en la calle, y pensaba que ya había tocado fondo, pero la vida decidió jugarme otra broma. Todo parecía encaminarse, trabajo mediocre viviendo con mis padres, intentando reconstruir mi vida y reflexionando sobre mis errores. Hasta que un día, mientras revisaba mis mensajes viejos por pura costumbre, recibí un mensaje de alguien que nunca imaginé, era, mi amiga, la misma que me animó a humillar a mi ex esposo frente a todos. Pero el mensaje no era lo peor, era un grupo de chat que había creado con mis antiguas amigas y otros conocidos del barrio, y me habían estado espiando, burlándose de mí y planeando formas de arruinar mi reputación aún más. Me sentí traicionada, humillada de nuevo, y justo cuando pensaba que no podía empeorar, alguien más apareció en escena. Un hombre desconocido de la vecindad que había visto todo desde lejos y que misteriosamente empezó a enviarme fotos comprometedoras que me involucraban indirectamente con mis noches de fiesta y burlas hacia mi ex esposo. Era como si el universo se estuviera vengando a través de un espejo roto de todo lo que hice. Sentí miedo, ira, vergüenza, todo al mismo tiempo. Intenté bloquear, eliminar y escapar de todo, pero la avalancha de caos no paraba. Y entonces ocurrió lo inesperado, mi ex esposo apareció en persona. Pensé que jamás lo volvería a ver y que él estaba feliz sin mí, pero allí estaba, parado frente a mí, no con ira, sino con una calma aterradora. Tenía un aire diferente, casi inhumano, como si la traición y mi locura le hubieran transformado en alguien irreconocible. Me dijo que había descubierto todo lo que había pasado en esos meses, no solo mis humillaciones, sino también los planes de mis amigas y cómo me habían estado manipulando desde la distancia. Lo más increíble fue que había tomado decisiones que jamás imaginé. Había comprado la casa de uno de mis antiguos amigos. Había transferido todo el dinero de mi cuenta que aún compartíamos y había hecho arreglos legales para que nunca más pudiera tocarme económicamente. Todo estaba sellado, todo controlado, y yo me sentía atrapada en un huracán que yo misma había creado. Lo caótico no terminó ahí. Al intentar huir de la escena, resbalé y me caí, y un vecino que había sido parte de mi círculo de amigas trató de aprovecharse, solo para que mi ex esposo lo detuviera en el momento exacto, revelando que me estaba protegiendo aunque yo ya no lo merecía. Fue un caos absoluto, gritos, llantos, amenazas, acusaciones, y yo en medio de todo, sintiendo que mi mundo se desmoronaba completamente. Cuando todo finalmente se calmó, él me miró a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré: todo lo que te ha pasado es consecuencia de tus actos. Aprenderás, pero no hoy ni mañana. Hoy solo vas a vivir lo que sembraste. Y desapareció de nuevo, dejándome sola con la magnitud de mis errores, la traición de mis falsas amigas, el odio de los vecinos y la certeza de que había perdido para siempre no solo al hombre que amaba, sino también la vida que alguna vez tuve.
Ahora, sentada en mi habitación, rodeada de cajas y recuerdos rotos, me doy cuenta de algo más: el caos no se termina con un solo error, sino que es un efecto dominó. Mi orgullo y mi necesidad de validación crearon un laberinto del que no hay salida fácil, y cada decisión que tomo desde aquí se siente como caminar sobre vidrios rotos. Sé que no habrá reconciliación, que no habrá perdón fácil, y que la vida me seguirá mostrando mi reflejo roto una y otra vez. Pero por primera vez comprendo la lección: el caos que creamos no es solo externo, es interno, y solo enfrentándolo sin excusas podré empezar a reconstruirme, aunque sea en pedazos. Este es mi cierre y es salvaje, caótico y doloroso, pero real. La historia de cómo destruir lo que amas y luego ser aplastado por las consecuencias nunca es bonita, y ahora estoy viviendo cada letra de esta amarga lección.